guetones, ¿cómo estáis? Soy Trufaul, bienvenidos de nuevo a mi canal, bien hallados seáis todos a esta que es vuestra casa, como siempre digo, en el primer episodio de, bueno, lo que podríamos decir, la serie esta que va a ser monumental y que se llama Atrincherados. El señor que se le ocurrió este nombre de Atrincherados, es este que tenéis hoy aquí. Este señor que se llama Fran, que hemos compartido viajes, hemos compartido penurias, muchas charlas de estas de hora y media, 2 horas, de cuando voy en bici lo llamo, estaba en el gimnasio, ahora estoy aquí, ahora estoy allá. Bueno, una de estas personas pues que puedes hablar porque nos gustan las mismas cosas y nos encanta charlar y debatir. Bueno, hoy estamos aquí por una sencilla razón. Resulta pues que este señor ha escrito un artículo muy interesante, está teniendo mucha repercusión, mucha gente lo está compartiendo, mucha gente lo está leyendo a pesar de tener entre 20 o 30 páginas, no sé cuánto tiene, Fran. 20, exactamente. Pues mira, 20 páginas y bueno, pues interesantísimo. Yo creo que no había leído o no se había hecho nada parecido hasta ahora. Y yo creo que deberías hablar tú un poco del artículo, decir el título, de qué va, qué va a encontrar la gente. No sé, te cedo la palabra una vez de la presentación. Vale, pues nada. Nada, pues el título, pues eso, utilizo la palabra mercenarios porque tiene más gancho. Ujú, Me han dicho algunos que porque no digo contratistas. Sería mejor contratista, sería más exacto, pero ujú, sí que es ujú. verdad que en un título lo que se busca más es que atraiga al lector, ¿no? Y a lo mejor contratistas, incluso hay gente que no sabe lo que es un contratista. Y sí, pues eso, mercenarios rusos, el ejército de bolsillo de Putin, el ejército de bolsillo de Putin, esa es una descripción bastante acertada que utilizó el jefe del Servicio de Seguridad ucraniano para describir las tropas de mercenarios que estaban utilizando allí en Ucrania Sí, y sí, sí, sí. pues, en Siria y en otros sitios. Entonces, pues no es que sea un ejército propiamente dicho, pero sí que es lo más parecido a un ejército que no está vinculado directamente con el Kremlin y se puede negar el uso de estas fuerzas sin que le repercuta políticamente en todos los aspectos, por ejemplo, se utiliza en Ucrania, se puede negar el uso de este tipo de tropas, a la vez de que si caen en combate, tampoco te va a repercutir en cuestión de opinión pública. No están muriendo soldados rusos, están muriendo mercenarios. Sí, Y sí, 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 sí. la opinión pública rusa pues considera que están bien pagados y que saben dónde van, así que tampoco les interesa mucho lo que les ocurra a estos mercenarios. Bueno, ocurre en casi todas las sociedades. La verdad que cuando mueren mercenarios a nadie le importa, ya sean de Blackwater o sean de otras compañías, Sí, ya sí, sean sí, sí. británicas, de cualquier lado. Sí, sí. Bueno, una vez te he preguntado el por qué el trabajo sobre los mercenarios, no sé, ¿por qué empezaste a escribir sobre temas de defensa? Porque yo sé que, bueno, donde te conocí yo que fue en la página Parabellum, con Mm. textos muy buenos sobre muchísimos temas, algunos de los cuales espero que algún día todavía me mandes No, pues mira, ¿te acuerdas que lo dije en el programa piloto de Atrincherados, que Sí, sí, fue sí, aquí en sí, Vito sí, del Aire, sí, pues, sí, sí, conocimos? sí, sí. Estuvimos ahí Poliorcetes, Sí, Mr. sí. X. Pondré abajo en descripción, pondré la dirección para que la gente lo pueda ver, porque realmente tuvo mucho éxito en su momento. Yo creo que en un par de días tenía 3.500 visitas. Allí se quedó estancado, ahora tendrá unas 5.000 y pico, pero realmente fue una charla muy, muy, muy interesante con gente del mundillo. Pues nada, y eso, y lo que te conté, pues que hace unos años, pues viendo eh, la información que había de tan baja calidad y sobre todo propagandística, típico de medios a lo mejor como RT y demás. Entonces, pues intenté poner mi granito de arena para contrarrestar ese tipo de desinformación y por lo menos mm, que llegara a la gente algo un poco más preciso y no tanta Sí, propaganda. sí. Y nada, básicamente fue así, y fue creciendo la bola y hasta que ha acabado publicando aquí en Ejércitos, en este número 8 Ujú, ujú. que es interesantísimo, no ya por mi artículo, la verdad que está el PRIEX, también sobre los lanzacohetes,
hay de todo. Sí, la verdad es que este número de ejército es un número muy interesante y Mm, dentro de poco voy a anunciar algo especial que me ha ofrecido Ejércitos para poder ofreceros a vosotros, que es un descuento sobre la suscripción anual. O sea que esto ya lo iremos contando para que el personal esté al caso, porque realmente yo creo que a día de hoy es la revista más completa sobre mundo militar, con diferencia. mm. ¿Tú qué crees? Sí, Completa en estoy cuanto a de acuerdo. artículos, ¿eh? También tienes Revista Defensa, que Revista Defensa es la primera, la más conocida, la que todo el mundo pues es una base. Y Ejércitos yo creo que es algo bastante distinto, es un producto muy, muy distinto. Es sobre trabajos largos, muy densos, sobre gente pues que realmente pues quiera saber del tema todo, Sí, podríamos decir ¿no? que sería alta divulgación en el caso de la revista Ejércitos y luego esta divulgación que sería la otra. Y lo que dices es cierto. Y yo, por ejemplo, yo empecé a leer defensa, yo creo que fue con 8 o 10 años. Empecé a leerla, se la quitaba a mis padres y me ponía yo a leer y a entender lo poco que podía. Pero bueno, me encantaba. Yo cuando estuve en el ejército también tenía un pliegue que además recuerdo un sargento primero que tenía, sargento primero monje, que me regaló, no sé, 40 y pico números me regaló. Estaba yo más contento que vicio. Me lo llevé a casa una vez terminé toda la película y yo creo que al final mis padres las tiraron todas, tío. Hay que ver Un qué crímenes desastre. se cometen, Un verdadero desastre, un verdadero desastre. Bueno, yo querría continuar preguntándote cosas, por ejemplo, bueno, una de las preguntas que tenía preparadas así, hablando del artículo, ¿mercenarios rusos o ejército privado de Putin? Un poco es el título del trabajo, ¿no? El de la portada. Mm. ¿Tú qué Mira, dirías? ¿Va en serio realmente? ¿Crees tú que es un ejército privado o...? yo creo que es una buena descripción, como he dicho antes. Es un ejército privado porque, al fin y al cabo, responde a los intereses no solamente ya de Putin, sino de la gente que rodea a Putin. En este caso, supuestamente de Prigozhin, que se le conoce como el chef o el cocinero de Putin, ¿no? Es un hombre fuerte ahí y, y nada, y responde pues a sus intereses y también sirve pues para eso, para la negación plausible, lo que se llama negación plausible, es decir, utilizarlo en cualquier escenario sin que le afecte al gobierno ruso. Entonces, pues la verdad que como herramienta de este tipo es perfecta. Pero Ha tenido sus problemas, eso sí. De hecho, los rusos no es el primer actor armado no estatal que utilizan. De hecho, tienen una larga trayectoria que viene de hace siglos. Y ya si nos remontamos a épocas recientes, ya en la guerra de Chechenia ya los utilizaron, en Georgia. En el artículo cuento bastante sobre ellos, sobre el batallón Vostok, sobre los hombres de Kadyrov. no, no. Y, Otra y cosa, la verdad, pero el artículo es súper, súper extenso, ¿eh? Y sí, muy la verdad que detallado. eh, le va a gustar a la gente que le gusta la historia de Rusia, ¿no? El conflicto de Chechenia y le va a interesar ese apartado. Entonces, pues nada, pues ahí explico pues como la evolución, cómo eh, Rusia va perfeccionando, va puliendo el uso de estas herramientas, ¿no? De estos instrumentos y el último producto es Wagner, ¿no? Bueno, aunque si nos remontamos ya a lo último, se supone que es Patriot, que está Ajá. ahí de las tinieblas, no se sabe muy bien lo que es, nada más que nos ha llegado por una fuente de información que es otra compañía militar privada rusa, pero bueno, Caray. que es lo más parecido al batallón Vostok y a todo esto, a todas estas herramientas sería Wagner. Eh, Patriot diría más por PSC, por una compañía privada de seguridad militar, ¿no? O sea, lo que haría serían labores de protección, no como, por ejemplo, como Wagner, que sí, que también ha dado labores de protección, tienen una amplia gama de servicios que han aportado, Sí. pero lo que les distingue a todas,
al resto es que, en primer lugar, es una herramienta estatal, es decir, está muy, muy, muy vinculada Al gobierno. al Estado, ¿no? Sí, A al las Estado, Fuerzas sí, sí. Armadas en su momento, ¿no? De hecho, donde se entrenaban era una pequeña base anexa a una, a otra base del GRU. Sí. Y bueno, ahí tiraban con misiles del ejército ruso, todo material del ejército ruso y disparaban todo lo que se podía. Eran decenas de misiles contra carro. Era una inversión bastante, bastante cara. Sí, Entonces, y un poco igualito como aquí en el ejército, ¿no? Aquí en el ejército español también lanzamos, vaya, pero de 12 en 12 los lanzamos, misiles contra carro, ¿has visto, no? Los señores contra carro, vaya tela. Óyeme, las PMSC rusas, ¿PSC o PMC? ¿Cuál crees de las dos que más abunda o más se acerca a lo que serían hoy en día o han sido las tropas Wagner? Lo digo porque después hablaremos un poco de los conflictos que han participado y dónde se han movido esta gente, pero ¿qué sería más? ¿Una PSC, una de seguridad o Wagner sería una PMC. Y al estilo el tío Rambo? Eh, ser una PMC, pero totalmente. No, también ejerce como PSC, como compañía privada de seguridad, ¿no? Cuando ejerce labores de protección, eh, adiestramiento y ese tipo, pero las labores que ha hecho ha sido de una unidad militar como, de hecho, ha actuado como un batallón de, de grupo táctico. O sea, que era una unidad militar de varios cientos de hombres operando para tomar Palmira, para... Sí, 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 ese pero tipo de hay que decir que una PMSC es una Private Military and Security Companies, o sea, compañía privada de seguridad empresarial, por decirlo de alguna Hmm. manera, ¿no? O algo así sería, o... Bueno, sí, se incluirían ambas. Cuando tú estás dando ambos tipos de servicios, ¿no? Como Wagner o otras, pues entonces, pues, Blackwater, por ejemplo, de los americanos, lo que era, ¿no?, la antigua Blackwater. entonces, claro, al fin y al cabo es que es bastante difícil intentar coger y catalogar estrictamente una compañía porque tienen una gama de servicios muy amplia Ujú, ujú. y la verdad que incluso, aunque no la ofrezcan, luego hacen, como Morant, que es una de las compañías rusas, que crea una subsidiaria por ahí, da de alta a una compañía y luego actúa en Siria como PMC. Es una PSC, pero que luego actúa de manera ilegal Sí, 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 en sí, sí. Siria a través de Slavonic Corps, que ese fue el origen de lo que es propiamente dicho Wagner. Wagner, la idea nace en, esta, en este escenario, en Siria. Van allí, creo que eran 270, 200 por ahí, hombres, llegan allí, fue una chapuza de misión, pero bueno, se sacaron lecciones, se aprendieron las lecciones a pesar de que fueron una chapuza y de esas lecciones se ha sacado un producto muy bien acabado como es Wagner y que la verdad que ha dado muy buenos resultados al gobierno ruso. Pero esta gente realmente, ¿qué grado de uso militar estamos hablando? Porque claro, una compañía de seguridad, pues estamos hablando de metralladoras, metralladoras pesadas, pistolas. Esta gente pueden tener helicópteros artillados, carros de combate, aunque sean carros de combate medios, o tener acceso a esta clase de armamento un poco más sofisticado. ¿O de qué estamos hablando exactamente? Pues en el caso de Wagner es bastante flexible, entonces lo mismo lo puedes tener pues como un grupo táctico de batallón en Siria, con carros de combate, con T-72, con lanzacohetes Grad, Ujú, ujú. con, es decir, cientos de hombres combatiendo, y luego lo mismo pues los tienes en la República Centroafricana, pues ya hablamos de bastante menos, ejerciendo ya labores más, digamos, finas, estilo adiestramiento, mm, protección, protección de Sí, sí, convoyes, sí, 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 sí. protección de minas, de diamantes, de metales preciosos, ¿no? Y son flexibles, entonces puedes darle el uso que quieras, puedes aumentar las capacidades. Por ejemplo, cuando han estado allí en Siria, lo mismo han utilizado armamento del ejército sirio, eh,
por ejemplo, los BRDM-2 los modificaron, les pusieron blindaje de rejilla, les modificaron también las torres, le pusieron unas torres con las ZU-23-2, son 2 cañones paralelos de 23 milímetros, le pusieron también unas cámaras, eran por control remoto, algunos con los cargadores modificados para llevar bastante más munición y no tener Que exponerse a la hora de cargarlo, ¿no? claro. Y estos vehículos procedían del stock sirio que habían dado de baja pues poco antes de toda la guerra civil. Entonces, pues los utilizaron para eso. ¿Qué diferencias hay entre las compañías de este tipo norteamericanas, británicas y rusas, por ejemplo? Pues se diferencian tanto en el tipo de servicio que dan. Las compañías occidentales se enfocan más en servicios de apoyo, de logística y también por la vinculación con el gobierno. Eh, la compañía, por ejemplo, en este caso Wagner, que es la compañía estrella, pues está muy vinculada con el gobierno. Por eso que decimos que es un ejército privado de Putin, que es una manera metafórica de describir lo que es. Pero se le denomina así porque tienen unos vínculos muy estrechos y son simplemente un instrumento para utilizarse de manera que no se les pueda relacionar. Entonces, no se da ese caso tanto en las compañías occidentales. De hecho, lo explico ahí en el libro, el tipo de mercados que hay, mercado neoliberal, mercado híbrido. Entonces, pues para diferenciarlo, para que se sepa dónde opera cada uno, en qué marco. El marco ruso es diferente porque ahí el gobierno sí que se entromete entre las relaciones que hay entre el cliente y el proveedor. Y cosa que no ocurre, por ejemplo, en los mercados occidentales. Entonces, Tanto. perdona, estamos hablando entonces de empresas realmente que encajan perfectamente en dar solución a un país o a una región que tenga un problema de contrainsurgencia, un problema de tipo coin, por ejemplo, A ver, ¿no? esta compañía, a ver, puede haber entre comillas, chantaje, es decir, el gobierno ruso se puede entrometer en las compañías, en las PMC rusas y PSCs también, ¿no? Porque hay veces que, a ver, juegan en la ilegalidad, ¿no? Cuando operan en exterior como... Esto es lo mismo lo de la zona gris, Fran. Sí, ¿Se puede sí, aplicar un claro. poco la zona gris? O sea, cuando hablamos de soldados sin bandera, soldados que no van, pues un poco lo que ha ocurrido con Crimea y un poco lo que ha ocurrido después en Ucrania, ¿no? En el Donbass. Pues que han Mm. aparecido una serie de soldados que unos dicen que son rusos, otros dicen que parece ser que sí, que son rusos, pero no llevan bandera, no llevan Eso es identificación, Claro, esa es una de las ventajas ¿no? de cuando juegas en la zona gris, ¿no? Sí. Sería la zona blanca, sería la paz y la zona negra Negra, sería la guerra. la guerra. Entonces, pues una de las ventajas es que, a ver cómo lo podría decir, es descolocas al enemigo, ¿no? Al rival. Es decir, al no llevar parche a las rusas, no sabe lo que es el gobierno ucraniano cómo reacciona ante tal amenaza. Entonces, si reaccionar desproporcionalmente, por ejemplo, no puedes hacer un uso de las fuerzas convencionales porque te la niega. Envías... Pero de hecho en el Donbass sí que se han... Bueno, de hecho en el Donbass se dice que ahora es una guerra eminentemente, a no ser que pues que sea la Fuerza Aérea o determinados carros de combate o algo, pero lo que están pegándose entre unos y otros así, digamos, entre comillas del día a día, son mercenarios de unos y otros. Eso lo he leído en varios sitios bueno, que... también ¿no? hay un problema que es que se denomina mercenario a cualquiera ya. Ya, 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 Entonces, ya, ya. simplemente es una manera es un término peyorativo que se utiliza Bueno, contra... peyorativo, no sé, no sé para quién será peyorativo. A mí no me parece peyorativo el Sí, pero término mercenario. Mercenario es uno que lucha por dinero, coño, ¿no? Os digo yo. Sí, pero por ejemplo, las compañías rusas se le puede denominar como mercenarios, pero claro, no solamente les mueve el dinero. De hecho, hay testimonios de los familiares que decían que sus hijos querían ir a ganar medallas cuando iban a Siria, por ejemplo, y es decir, había un factor también ideológico. Esa gente no solamente va a luchar por el dinero, que sí, que es una motivación muy importante,
porque al fin y al cabo también las condiciones de esta gente muchas veces no son las mejores. Entonces, pues, de hecho, muchos decían eso, de que la situación económica de ellos era bastante mala y que se veían abocados a ello, pero también es verdad de que hay, hay eso, hay un factor ideológico muy importante. De Sí, hecho, sí, sí, por sí. ejemplo, esto ya es una hipótesis mía, ¿no? Que lanzo al aire, pero por ejemplo, la compañía Patriot, ¿no? El propio nombre, yo creo de que apela a eso, ¿no? Pero en el caso de Wagner sí que, por ejemplo, es que recibían medallas oficiales. Es decir, que no son una compañía de mercenarios al uso, de gente que se vende al mejor postor, porque tampoco se pueden vender al mejor postor. Wagner no es contratada por cualquier país que quiera hacer uso de ellos, por ejemplo, y acaben peleando los mercenarios rusos contra tropas rusas. No, Nunca no, se no, daría está ese claro, caso. está claro, está Porque claro. al fin y al cabo es eso, es un ejército privado del gobierno ruso. Es privado pues porque se utilizan fondos privados y se utilizan pues lo que hemos dicho en la zona gris. Bueno, es lo que decían los norteamericanos de cuando empezaron a usar en plan más masivo Blackwater, que las bajas de los Blackwater no contaban y las de soldados sí, digamos, ¿no? Claro. O sea que al Sí, sí. final es un tema político tipo Vietnam, ¿no? Tipo, No, vuelve a los eh, soldados a casa y los apedrean. Si son mercenarios, pues no pasa nada porque son gente que lucha por dinero. Al final, si los matan, pues claro, mira. y a nadie le importa, claro, Sí, no, bueno, no sí, van a es llegar lo en que digo. ataúdes como las americanas y con banderas rusas. Entonces, el mercenario pues se puede utilizar como carne de cañón, como se ha utilizado en Siria, como carne de cañón o en Ucrania, porque da igual. De hecho, se ve el contraste, por ejemplo, son utilizados como BTGs en Siria, pero como carne de cañón, pero luego los BTG rusos del ejército ruso en Ucrania son utilizados intentándose conservar mucho lo que es la fuerza, es decir, que tengan pocas bajas. ¿Quiénes se utilizaban como carne de cañón? Tanto los mercenarios como los grupos paramilitares, Sí, que sí, eran sí, los sí. que daban la protección y estaban alrededor y en el frente de los BTGs. Eh, Entonces, como dicen, me viene a colación con el tema de la prohibición de llevar móviles, que recientemente pues también ha salido, le he podido leer en Twitter, sobre los perdón, sobre los selfies que habían afectado pues a poder dar pistas al enemigo, sobre todo en el Donbass, pues todo el tema de guerra electrónica y la presencia de determinados equipos que claramente no podían ser de la insurgencia o de guerrilleros, sino que era alta tecnología que había venido de Rusia para proteger determinadas zonas, ya fuera con sistemas anti... bueno, tú lo sabes mejor que yo, todos los sistemas que han sí, sí, ido, porque hiciste un pues trabajo muy interesante también para Wagner, la página. Wagner ha tenido muchos problemas por culpa de los móviles, de que habían fallos de seguridad, ¿no? Y la gente, pues, de hecho, pues, la foto que tienes tú a la espalda es un ejemplo de ella, vídeos que hay pegando tiros en Siria, en Ucrania, entonces, pues, la verdad que, por ejemplo, en el caso de Siria es una de las hipótesis que hay, ¿no? Bueno, más hipótesis son fuentes que luego tampoco pueden ser 100% fiables, pero bueno, Ujú. da cierta credibilidad porque son de fuentes de medios rusos que bastante buenos y, y básicamente pues decían eso, que uno de los motivos por los cuales había habido cierta distancia entre Wagner y el Ministerio de Defensa ruso era la poca discreción que había tenido Wagner en Siria, ¿no? Entonces, quien lleva las operaciones es el Ministerio de Defensa, pero luego está Wagner operando, Ujú. mm, entre comillas, como en el caso de cuando les mataron varias decenas o Ostras. centenas, incluso, en el incidente que tuvieron Pero eso es con Estados de... Unidos, intentaron asaltar. Pero es de... eh, ¿Esto es de Irezor, esto? sí, entonces, pues en Hostia, ese es caso, por que... ejemplo, en ese caso, pues De Erezor, esta es una batalla algún día para hacer algún vídeo o que traiga aquí al amigo Yago Rodríguez, al amigo Mister X, para que nos hable también de toda esta historia, ¿no? ¿O qué? sí, Yo se creo podría mirar. que... Pero- y, y nada, eso, y lo que iba comentando, pues uno de los motivos por los que se dice que han surgido tensiones entre el GRU, o sea, entre el Ministerio de Defensa ruso y Wagner, y una de los motivos también por los cuales ya la preparación de Wagner
no era tan buena y ya no practicaban tanto en la base de Molquino, allí, Ujú. la que te he comentado antes, de que estaban al lado, anexa a, a una brigada del GRU, pues era eso, la poca discreción y que eso le penalizaba a la imagen rusa. Caray. Yo ya te iba a decir, ¿qué ocurrió en la batalla de Derezor? Pero Pues, con los Wagner. no, hay mucho que contar. La verdad que es una, hubo un montón de incógnitas. De hecho, no se entiende muy bien qué sucedió ahí, por qué sucedió, qué hacen unos mercenarios de repente Pero atacando. ¿eso puede llegar a ser cierto? ¿Que los Wagner atacaran a los estadounidenses o qué? Sí, sí, claro. De hecho, hay muy pocas dudas. De fuentes rusas, nada más que encontré un artículo eh, que intentara de manera convincente intentar rebatir esa versión. Y por desgracia no lo conseguía. Y, y el resto de fuentes, la verdad que sí, aceptando que lo que ocurrió, otros lo minimizan. Pero ¿tú quieres decir que los Wagner sabían perfectamente que en esa posición No, estaban no, los no. norteamericanos o se pensaban que estaba en alguna guerrilla de estos de con una insurgencia de estas Es que que eso, lo, estaba. es que eso es lo que no se sabe. O sea, perfectamente no se sabe muy bien lo que ocurrió, porque no se entiende bien por qué atacan, si sabían de verdad de que habían ahí los que iban a atacar, claro, es decir, los que estaban sobre el terreno, si sabían de que ahí había personal norteamericano, si ellos pensaban de que aunque lo hubiera, iban a recibir el respaldo ruso y les iban a cubrir, entonces pues no se Y sabía. eso no ocurrió, Al ¿no? parecer el permiso lo tenían. Es decir, hay fuentes bastante fiables que dicen que sí, que tenían el permiso Para arrasar con todo, vaya. Prigozhin y para intervenir ahí, para lanzar la operación. Entonces, pues, pero tenían el permiso sirio. Pero es cierto que los Wagner se llevaban una comisión sobre lo que recuperaban de zonas petrolíferas o algo, No, o eso un bulo esos que no. no, no, el 25%. Y quiero recordar ahora Ostras, mismo de que, 25%. sí, 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 por recuperar. De hecho, por eso Wagner es Joder. heredera tanto de Slavonic Corps, porque Slavonic Corps fue a hacer lo mismo allí, a intentar recuperar plantas, o sea, instalaciones petrolíferas. Entonces, pues, mm, se fracasó con Slavonic Ostras. Corps porque fue una excusa. Joder. Luego se intenta con Wagner y la verdad que es un negocio redondo, porque la verdad que se consigue unos resultados, porque la verdad que son gente bastante competente, Ujú. eh, son gente que son todos experimentados en combate, tienen una buena calidad, sobre todo en la primera etapa, luego la segunda ya menos. Y entonces, pues a la hora de tomar unas instalaciones y te garantizan el 25% de los beneficios de esas plantaciones, o sea, de esas instalaciones, pues la verdad que supuestamente a Prigozhin le Sí. beneficiaba y a su compañía. Otra de las cosas que también me interesa saber sobre el tema este de los Mercedes, si has hecho alguna cosa o tienes pensado hacer, ¿tienes pensado ampliar un poco lo que has hecho de trabajo sobre Wagner? ¿Piensas ampliarlo, digamos, para hablar, por ejemplo, de su participación, que algo hablas, por ejemplo, en la República Centroafricana? Sí, a ver, el tema de los mercenarios, cuando hice el artículo, de ahí pueden salir otros artículos, porque hay un montón de información y la verdad que me gustaría coger y tratarlo. La verdad que no sé todavía por cuál me voy a decidir, porque la verdad que hay muchísimo que contar y todavía pues no te sabría decir, pero sí, la verdad que me gustaría ampliar la información de algunas cosas que me deja ahí en el tintero, pero bueno, ya veremos. Estaba buscando una cosa, estas cosas que no tienes preparada cuando es Sí. un directo, que es, ¿tú te acuerdas el número especial que hizo Defensa sobre los mercenarios en el Congo? Ah, sí. Lo tuve aquí durante un tiempo y ahora no sé dónde demonios, no No, sé si de lo hecho, tendré. conocimos a uno de los que estuvo allí. Sí, precisamente, sí, sí, el día que nos conocimos además, sí, sí, además es totalmente cierto eso. El día que nos conocimos, conocimos ahí a uno de los dos fundadores de la revista Defensa y tuvimos la suerte de poder charlar con él y con más gente que iba con él. Mm. Y la verdad es que fue muy interesante. Pero bueno, me mandaron de Defensa el especial este sobre lo que ahora, mira, ¿será posible que no lo tendré por aquí? Pues no, mira.
Lo tendré en la habitación. Estas cosas como son lecturas de cabecera, que siempre las tienes a mano, pues cuando las buscas Mm, nunca las encuentras. Otra de las cosas que te quería comentar y que seguramente pues habrá gente a lo mejor que no caerá en eso y que bueno, creo que en alguna conversación que hemos tenido en el pasado pues había salido. ¿Por qué China no tiene compañías o no se les conocen compañías de este tipo, ni de PMC ni PSC? No, no se le conoce que tengan nada parecido. No tiene la importancia que tienen, por ejemplo, Rusia, ahora que estamos con el caso de Rusia, Sí. porque no tiene la experiencia militar de Rusia, por ejemplo. Entonces, Entonces este es uno de los motivos por el cual China tiene mucho soldado desplegado en misiones de paz. Quieren a lo mejor coger experiencia para... sí, hay muchas misiones de pacificación de China, precisamente por eso, para pillar experiencia en despliegues en el exterior, experiencia en situaciones que puedan yo diría encontrarse. pero bueno, pero sí experiencia militar. Entonces, pues es una de las razones por las cuales tiene tanto personal desplegado. Y sin embargo, Rusia no. En África, por ejemplo, tiene muy poco personal, pero sin embargo sí que contribuye muchísimo con aviones de transporte. O sea, en el apartado logístico contribuye mucho, pero simplemente por puro beneficio. La verdad que mm, ofrecen una relación calidad-precio, unos precios muy bajos y entonces pues se suelen llevar los contratos, por ejemplo, de la ONU, pues se los suelen llevar las compañías rusas. Pero entonces, claro, ahí tenemos una participación de compañías vinculadas, ¿no?, con el sector militar, ¿no?, con el sector transporte, Ujú. eh, pero no para pillar experiencia en combate, porque Rusia ya la tiene, no necesita de operaciones de pacificación, salvo en las que ya está ya involucrada, pero en Bueno, que su... está comprometida, ¿no? Pero sí, sí, sí. Sí, sí, ahora no te oía en este último momento. Eh, Otra de las zonas donde parece ser que puede ser, bueno, que parece ser que puede ser, queda un poco mal decirlo, pero que es posible que haya este tipo de tropas es en Venezuela. Sí, Es una de se dijo, las... sí, se informó de Reuters que en torno varios, unos 400, la cifra más alta, y luego, no sé, eran varias decenas o por ahí, ahora mismo no recuerdo la cantidad, pero bueno, el hecho que sí, se dijo de que habían llegado allí mercenarios rusos. Todavía no ha salido ninguna información, o sea, ninguna imagen que lo afirme, lo cual no quiere decir que no estén, porque suele suceder. Primero se anuncia por fuentes oficiosas de que hay mercenarios rusos, por ejemplo, en Sudán, y con el tiempo aparecen imágenes, y lo mismo en la República Centroafricana y así en varios escenarios. Entonces, pues no se puede negar de que no estén. Hace poco han enviado a 100 militares rusos, es decir, ya es algo más oficial. Al principio, si llegaron mercenarios rusos, fue un apoyo, digamos, de poco compromiso, porque si envías mercenarios es que no es algo oficial, es simplemente para desvincularte. Le das un apoyo efectivo, es decir, una guardia de corps para que no te den un golpe de estado, o para asesorar en cuestiones de seguridad también, como están haciendo en la República Centroafricana, dar asesoramiento en la represión, por ejemplo, Sí, sí, controlar sí, 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 sí. pues, esas cosas. Entonces, ahora cuando envían a 100 militares rusos con un alto mando, entonces creo que era el jefe del Estado Mayor de las Fuerzas Terrestres, ya es algo mucho más oficial. El compromiso aumenta, pero bastante más. No tanto por el número, sino porque es una misión ya oficial, es decir, ya son militares Sí, y sí, sí, sí. encima hay un alto cargo militar. Entonces ya cambia totalmente la situación. Entonces, el conocer la historia de Slavonic Corps es fundamental para entender por qué surge los Wagner o surge Wagner como grupo, Claro. ¿no? Mira, al igual que es fundamental saber el, no diría los precedentes, pero sí, a ver, como actores armados no estatales, el Ujú. uso que hizo Rusia para comprender lo que ocurre, por ejemplo, en Terezor con los mercenarios estos de Wagner, mm, es necesario saber cómo actuaban estos actores no estatales en Chechenia para comprender de que
aunque le sirvan al gobierno ruso, Sí. tienen cierta libertad de movimiento. Entonces, también juegan con la negación plausible, es decir, Batallón Vostok puede coger y puede hacer operaciones contra insurgencia, de represión, eh, secuestro, de todo, para coger y aplastar a los rebeldes, y no se ve involucrado el ejército ruso. El ejército ruso no se involucra en esos crímenes. Entonces, pues, o sea, el mismo uso se le da a los mercenarios. Entonces, ese tipo de actores son fundamentales conocerlos para luego saber por qué ocurren las cosas con el uso de mercenarios. Y al igual que ocurre con Slavonic Corps en Siria, para qué se utiliza, cómo se utiliza, es fundamental para saber qué es Wagner. Entonces, sí que es verdad de que al parecer Slavonic Corps no estaba tan vinculada con el gobierno ruso, sí que tenía el permiso, al parecer, del FSB, pero luego el gobierno ruso ve la utilidad de esa herramienta y entonces dice, joder, esto me puede servir para mis objetivos. Y aparte de lo que también indico ahí en el artículo, de cómo el primer contacto con este tipo de compañías militares, de PMCs, con Barlow, con el fundador de Executive Opcons. Y entonces, pues ahí también se explica, también se ve de dónde viene también lo que podríamos decir la parte, digamos, intelectual, teórica, ¿no? Del uso de mercenarios para uso estatal. De hecho, Barlow al parecer como que les ofreció una alternativa para uso gubernamental. Caray. ¿Y qué me dirías que Basada- son? ¿Qué me dirías que son los grupos tácticos de batallón o BTG? Pues son batallones, cada brigada se supone que deberían de contar con al menos una. Las brigadas rusas, bueno, después de la guerra de Georgia, esto para dar un poquito de introducción, ¿no? Se reforman completamente el ejército ruso, como muchísimas décadas atrás no se había hecho. Sí, 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 Se sí. reforma y bueno, se pasa a brigada, y dentro de la brigada, pues, estos batallones, pues al menos deberían de contar con un batallón, y estos batallones, pues más o menos se componen de una compañía de carros, luego tres de infantería mecanizada, Sí. mm, también tienen compañías contra carro, Ujú. de defensa antiaérea, y sobre todo, y lo más importante, es que también tiene bastante apoyo artillero. Y entonces se mueven entre el apartado táctico y el operacional. Y así es como se han utilizado en Ucrania. En Ucrania es un tipo de unidad bastante adaptada a ese conflicto, estilo Chechenia, Ucrania. Pero realmente Estilo podemos decir que son conflictos de baja intensidad o Sí, conflictos sí, más... conflictos locales, adaptados mm, a las necesidades rusas. El tipo de guerra que le va a surgir a Rusia en su periferia va a ser de ese tipo. Por ejemplo, imaginemos que surge un conflicto, una guerra civil en Bielorrusia. Lo que iba a intervenir posiblemente serían los BTGs. Entonces, pues al igual que se han utilizado, pero eh, con tropas mercenarias en sí. Siria. Entonces, por ejemplo, estas tropas BTGs se podrían haber usado, por ejemplo, en Colombia contra las FARC, por ejemplo. ¿Es un tipo de tropa que está preparado para este tipo de guerra, de guerrillas o No, guerra contra insurgencia? esto no, es que de mayor intensidad, o sea, son conflictos diferentes. Sí. Mm. Sí, sí, sí. Porque, por ejemplo, en Ucrania se han utilizado en momentos puntuales. No se utilizó cuando se derrumban Ujú. los rebeldes prorrusos. Entonces, Sí. cuando necesitan el apoyo del ejército ruso para que no se derrumben, pues ahí es cuando intervienen contra fuerzas, diríamos, ahora que está tan de moda el término híbrido, contra también fuerzas híbridas ucranianas, es decir, Sí, sí, contra las sí, sí, fuerzas sí, sí. regulares ucranianas y también las fuerzas de voluntarios. Entonces, pues sirve para ese tipo de conflicto. Caray. No, no, la verdad es que es una cosa que hasta que no había leído el artículo, que además me costó de leer porque era largo de cojones, y claro, ahí
lo he hablado con varias gente, pues hay muchas expresiones, pues, o muchas, ¿cómo te lo diría? Pues por ejemplo, coin, que si no lo sabes, pues es contrainsurgencia y tienes que... Lo bueno de ejércitos que he encontrado, y que hoy te he mandado un par también para que me dijeras, es que hay mucha terminología, o te puedes encontrar una revista que tiene mucha terminología que es absolutamente clave para entender el día a día de toda la gente, pues, que es analista militar. Porque analista militar también tiene unas siglas, ¿no? Que lo he oído muchas veces, pero es OSINT, ¿no? Bueno, eso ¿O es... qué? ¿O cómo lo definirías, no, OSINT? no, no, sí es Open Source Intelligence, ¿no? Exacto. Inteligencia de fuentes abiertas. Bueno, sí, es verdad de que hay muchos analistas que utilizan las fuentes abiertas, ¿no? Sí. Eh, para, para este tipo de cosas. De hecho, por ejemplo, Bellingcat son muy famosos. Entonces, pues sí, sí, se utilizan las fuentes abiertas, que son por ejemplo, en el caso de Wagner se han utilizado muchísimo también fuentes que no son abiertas, porque muchas veces cuando vas a los medios rusos, mucha información es a través de eso, de informadores, de otros medios, pero sí que es verdad que el OSINT es muy importante en todo esto. Aparece una imagen, por ejemplo, mm, yo qué sé, de uno de los mercenarios que están a lo mejor a tu espalda y Ujú. alguien se mete en el Facebook de los rusos, ¿no? En VK y lo Sí, sí. encuentra y lo identifica y a lo mejor Ostras. mira que ha muerto porque resulta de que han puesto los familiares de que murió en tal día de tal año y claro, entonces dices, coño, pues este murió en posiblemente tal ofensiva porque resulta que ya ha encontrado a varios así que han muerto en esas fechas. Entonces, pues bueno, ha muerto aquí en Palmira. Entonces, pues, más o menos, La gente eso, va eso es atando, va... claro, la labor, ese tipo de labor es fundamental. Luego, por ejemplo, a lo mejor sale algún vídeo por ahí yo qué sé, de Sudán y se escucha a un interlocutor hablando en ruso. Entonces ya dices, joder, están ahí entrenando, haciendo combate en población y se escucha a alguien hablar en ruso. Pues bueno, entonces se ha dicho hace poco de que iban a ir mercenarios o que habían ido. Pues ya está. Entonces, lo unes, bueno, pues así es como la verdad que mucha información respecto a Wagner se ha encontrado, pero también es verdad de que eh, como hablamos de negación plausible, es decir, que sea plausible, Ya, claro, es difícil encontrar información que sea segura al 100%, porque incluso a veces te aparecen parches y dices, mira, una nueva PMC, Turán. No, no es una nueva PMC, es no. un montaje. A Sí, lo sí. mejor ves Vegacy, ¿no? Como otra compañía. Al principio podría haber sido un montaje, porque tú simplemente ves unas nuevas imágenes, salen Ujú. unos instructores y lo ves con un parche que pone Vegacy y claro, puedes buscar por ahí en la web, ¿no? Sí, 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 Eh, sí, sí, a sí. ver si hay alguna compañía que se llama así y tirar del hilo. Los de CIT, por ejemplo, que es una página web que también hace este tipo hacen mucho OSINT, pues la verdad que han hecho un trabajo muy bueno sobre Vegasy, por ejemplo, que al parecer es Vega, como se llama la compañía, pero bueno, los parches dice Vegasy. Sí, sí. Así en plan rápido, ¿no? Porque eso no estaba, digamos, en el guión, pero presupongo que aquí en España habrán muchas empresas que se dediquen digamos, a lo que es la seguridad privada, o sea, la PSC. Pero, ¿te suena alguna empresa española o tienes idea? Esto es improvisado, ¿eh? Que esté también enfocada, pues, tipo las Wagner o que podamos ponerlas en el grupo de las PMSC. ¿Te suena a ti algún rollo de esto o qué? O sea, gente que lleven No, armamento de guerra. a ver, sí, he escuchado algunas y eso, y tengo algo de información, pero tampoco demasiada. Tampoco, ¿no? No, 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 no las he estudiado mucho, entonces tampoco Porque tengo norteamericanas hay muchísimas. Sí, de España la verdad que tampoco tengo un panorama muy completo. Ujú. Pero sí, va, lo típico de PSC, ¿no? Que es lo que suele haber. Pero no va a haber nunca algo al estilo PMC Wagner, porque para eso necesitas un respaldo gubernamental bastante grande. Sí, sí. Y yo para ir terminando, al menos en el segmento este de las grandes preguntas, diría, hay mucha gente,
hay mucha gente, porque además lo he visto también en Twitter, que opina o dice que los Wagner es exactamente lo mismo que Blackwater. ¿Realmente lo es lo mismo? No, no, es Bueno, que hasta ahora hemos despejado muchas dudas, ¿no? Porque si estamos hablando de apoyo gubernamental, no sé si tenían tanto apoyo gubernamental como pueda tener Wagner los señores Blackwater. No tengo ni idea. En Irak al menos, con todos los sirios que armaron, poco, no sé, poco apoyo no creo que tuvieran tampoco, ¿no? no, pero una cosa es tener apoyo gubernamental, es decir, tener tu contrato firmado con el gobierno, ¿no? Y dar ese servicio al gobierno y al mismo tiempo, ¿no? Tener vínculos con el gobierno. Y otra cosa es de que a ti se te utilice para como un ejército, es Ujú. decir, Sí, para sí. tomar Faluya. Eso es algo muy diferente. Es muy diferente, sí, sí, De que sí. se utilice, por ejemplo, en vez de haberse utilizado a los marines, se utilice a un BTG para coger y tomar una ciudad. Es que estamos hablando de un tipo de misión completamente diferente. Es que estamos hablando de operaciones que eran llevadas prácticamente por completo por contratistas rusos. Pero los Entonces, contratistas rusos sí que se puede decir que recibían apoyo de aviones de guerra rusos mediante bombardeo, o sea, bombarderos rusos, los sí, sí, claro, Tu-22 al fin y al y cabo, los SU, los anticarros, digo yo. claro, claro, estaban. SU-25, que no me salía. Ujú. Claro, claro, recibían apoyo y también de las fuerzas sirias. Al fin y al cabo iban con fuerzas sirias. Lo que pasa que lo que decían los de Wagner es que ellos hacían el trabajo duro, se llevaban la mayor parte de bajas y luego decían incluso de manera despectiva que luego llegaban los sirios a llevarse, pues eso, pues La gloria, ¿no? la gloria. Claro, y venían los medios de comunicación, se montaba el escenario, ¿no? Y era lo que se vendía, Sí, una, sí, una sí, sí. misión propiamente de Siria cuando se obviaba el factor ruso y el factor de los contratistas. Entonces, pues no tenemos algo similar en el caso de Occidente, pues una compañía como Wagner. Entonces no se puede decir de que sean lo mismo. Por importancia incluso, sí, las compañías, las PSCs occidentales mueven unas cantidades muchísimo mayores a las rusas y de hecho el mercado está copado por Occidente, pero las funciones son diferentes. Son Sí, sobre sí. todo lo que he dicho antes, labores logísticas, incluso labores tan llamativas como entrenar pilotos, o sea, Ostras, es como verdad. Drake International, por ejemplo, Con los que F1 famosos, ¿no? los, Los sí, F1, sí, los tiene una Miras. flota muy variada de aviones de todo tipo. Es Y increíble una empresa que digas, no sé, esta gente tienen cazas Mirage F1. Que también los F1, si no se me va el perolo, son los que lanzaban misiles antibuque en la guerra de Irán-Irak, ¿no? Los iraquíes no lanzaban los misiles ESOZ estoy con los seguro, sí, F1. juraría que Drake International la que los compró. Porque es que juraría que hay otra compañía al respecto que también se dedica a lo mismo. Pero sí, creo que sí, Drake International, sí. Los Mirage F1 también Vaya hacían. tela, tío, vaya tela. Con un poco de suerte nos aparecerá algún día de estos una empresa de estas contratistas norteamericana que tienen mucha pasta, recordémoslo, manejan mucho dinero con algún F-35. No, claro, se supone de que se contratan a este tipo de compañías porque son low cost, es decir, dan un servicio más eficiente Bueno, están más y organizados, tienen una logística, tienen una manera no, de trabajar muy son organizada. aviones, por ejemplo, como los que hemos dicho de segunda mano, sí, están algo baqueteados o bastante baqueteados, pero los precios que se Que manejan pues ofrecen. son bastante más bajos. Entonces, no es lo Sí, mismo entrenar combate contra un F-35, que a la hora de vuelo es carísima. sí. Entonces, para cierto tipo de entrenamiento, pues no necesitas un F-35. Que te vale con A4 Skyhawk, como los que están utilizando. Les ponen pods de guerra electrónica, llevan radares más o menos aceptables y para entrenar pues vienen bastante bien. Una de Entonces, las... Sí, perdóname ¿sí? que te he interrumpido, no, no, que Nada. digo... Y nada, eso, y para entrenar un F-35 contra otro F-35, ¿no? O un F-22 contra un avión equivalente, ¿no? Ya sea F-22 o F-35, pues la verdad que los precios serían bastante más altos. Sí, sí, Las horas sí, sí. de vuelo son muy altas y desorbitadas. Sí, sí.
Otra de las cosas que he visto por Twitter, porque Twitter es una herramienta que hay muchísima gente a la que no le gusta, honestamente, las cosas como sean. Yo me he enganchado bastante tarde también. Tengo la cuenta abierta creo desde el 2012, pero me enganché bastante tarde a publicar y de hecho publico bastante cosas, tú lo sabes. Mm. Una de las cosas que he leído bastante, que se han contratado en Siria recientemente varias de estas empresas, es para despejar los campos de minas, porque sí que hemos visto los equipos Dragon lanzando, los rusos, que lanzan la manguera esta de explosivo para despejar amplias zonas de minas, pero sí que he Mm. visto que los rusos han mandado ahí gente privada con los robots antiminas y todo el rollo. O sea, que eso también es una manera de lucrarse a nivel de país bastante importante, ¿no? Sí, a ver, eso sería cuando hemos hablado antes de, de los servicios que dan cada compañía, ¿no? Tanto rusas como occidentales. Una de ellas es el desminado, ¿no? Y en este caso, pues sí, hay compañías rusas que lo hacen, como RSB, creo que era, que ha estado en Libia desminando, también cerca de unas instalaciones petrolíferas o gasísticas, no recuerdo ahora mismo cuáles eran. Y también en Siria, entonces, pues sí, es una manera de reconstrucción estatal, ¿no? Estados que han sufrido un conflicto o que lo están viviendo y para que pueda progresar, ¿no? Pues ciertas zonas clave, ¿no? Deben de ser pues limpiadas de minas para que se pueda ir a trabajar bien, porque los terroristas que han estado ahí lo han sembrado para inutilizarlo, ya que pierden ese terreno, pues lo llenan de trampas, entonces pues es fundamental ese tipo de labor y por supuesto es bastante costosa. Sí, 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 una auténtica bestialidad. Pero bueno, muchos equipos de estos robots que se han visto son equipos similares a los que está utilizando el ejército también. Por tanto, siempre vuelve a nacer lo que dices tú, la vinculación, o el nivel de vinculación que hay entre el Estado y esta empresa o estas empresas. Porque son exactamente el mismo tipo de aparatos, lo que están pintados distintos, ¿no? Sí, mira, de hecho, creo que también en Siria, o sea, en Siria, en Ucrania, por ejemplo, eh, unos vehículos que utiliza la Guardia de Frontera rusa, Sí. pues creo que es el BPM-97, creo que se llama. Ujú. Es un MRAP, ¿no? Un vehículo de unas 10 toneladas, blindado, y, y nada, y lo destruyeron allí en Ucrania. Y claro, es un vehículo de uso exclusivo del ejército ruso, Sí, y lo sí, sí, están sí. utilizando al parecer los de Wagner. Y claro, eh, al parecer ahí el SBU interceptó ahí unas llamadas que estaban muy nerviosos porque habían destruido y se había quedado ahí en territorio enemigo esos vehículos, y ahí entonces se ve de que hay una vinculación entre, o sea, súper estrecha, de que le aportan material del ejército ruso exclusivo a estas compañías, en concreto a Wagner. Pues vaya tela, ¿no? Bueno, Tenemos, eh, tenemos aquí madre mía, aquí que hagan lo que quieran esta gente ya. Los pueden mandar a cualquier sitio del mundo, moverlos por donde sea y madre mía. sí, es una herramienta muy flexible. Ujú. La puedes, uno de los de las lecciones que se ha sacado o bueno, que han sacado seguramente a nivel internacional eh, más de un líder de algún país por ahí, es que Rusia eh, tiene la capacidad de sustentar a regímenes que están asediados internacionalmente, como lo estuvo en su momento Assad. Y Sí, todavía tiene bastante presión internacional, pero la verdad que la tuvo y bastante. Y sí, gracias al apoyo ruso ni cayó en manos de los rebeldes ni tampoco bajo la presión internacional liderada sí, por sí, Estados sí, sí, Unidos. sí, 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 sí. Entonces, es un ejemplo de mm, que ha pillado, o sea, es como una ventana, no una ventana al mundo, es como una publicidad respecto a tus capacidades. Entonces, por ejemplo, en la República Centroafricana, algo a menor escala se ha dado, es decir, es un presidente que controla una pequeñísima parte del país, no sé si en torno a la tercera parte, con un montón de rebeldes, con ese problema de insurgencia, Sí, 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 eh, sí. y que al fin y al cabo no es muy difícil derrocarle. Entonces, te echas en manos de los rusos te dan asesoramiento, entrenan a tus hombres
a fuerzas gubernamentales para combatir contra la guerrilla, ¿no? Ujú. O también para negociar. Al fin y al cabo también son capacidades de negociación, expertos negociadores, también asesoramiento en inteligencia, en seguridad, entonces en represión, por supuesto, como la que al parecer se ha dado en Sudán. Entonces, son capacidades que muchos mandatarios pues la pueden ver bastante atractiva. Y es una manera también de Rusia de influir en países donde no tiene presencia, como ocurrió en la República Centroafricana, que fue uno de los motivos por los cuales llamó tanto la atención, porque era una zona de tradicional influencia francesa y de repente le desplaza a Rusia. Entonces, pues, ¿cómo lo consigue? Pues de esta manera, de una manera muy baja en costos monetarios y también en, digamos, políticos, es decir, estás enviando al fin y al cabo eh, eh, un, muy poco personal oficial, es decir, ya sean militares o políticos, y el resto son todos contratistas civiles, es decir, mercenarios, ¿no? Sí, 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 Y sí. arriesga muy poco. Y con poco riesgo eres capaz de obtener muchos resultados, como se han obtenido en la República Centroafricana o como se han obtenido en Sudán. Lo que pasa es que en Sudán sí que había una presencia anterior y unas alianzas, es decir, era diferente que en el caso de la República Centroafricana, donde era un país donde no había apenas ningún tipo de relación. Y es un ejemplo de intervención que se puede vender a otros países, por ejemplo, del mismo continente. Y al parecer es algo similar a lo que ha ocurrido en Venezuela, es decir, un presidente que se encuentra presionado internacionalmente por Estados Unidos, a la vez hay falta de confianza en su círculo íntimo, ¿no? Entre militares, de que le puedan dar un golpe de Estado. Entonces, estos contratistas pueden ser enviados rápidamente en un vuelo civil, llegan, se plantan ahí rápido y dan protección sin encima tampoco implicarse el gobierno ruso. Entonces, es una manera de intervención, por supuesto, no gratuita, a menos que a Rusia le Sí, 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 convenga sí, sí. régimen, pero sí que en otras ocasiones se hace a cambio de, por ejemplo, de explotación de yacimientos, ya sean de diamantes, por ejemplo, como en la República Centroafricana o en, o en Sudán, ¿no? También metales preciosos. Pues vaya tela, tío. De verdad que me siento realmente, no sé, me siento realmente que no tengo ni puñetera idea de muchísimas cosas que de otra manera, pues no sé, pues si no hablo con vosotros, pues no las podría saber. Bueno, yo, por mí, en esta primera ocasión, pues que podemos conectarnos, yo lo dejaría aquí, si te parece. Mm. Eh, Abajo en descripción os pondré un enlace de Ejércitos, que es un enlace promocional para la gente pues, que quiera suscribirse para un año a la revista, pues hay un descuento interesante. Va a Mm. costar casi unos 40 euros, pues hay una oferta que os costará 5 euros menos al mes y que bueno, lleva directamente un enlace a PayPal para que Mm. podáis directamente conectaros si queréis, pues a esta gente, al mundillo de esta gente que saben tantísimo, que tienen tanto por contar y que han contado tanto en los últimos 8 números que lleva la revista. No sé, Mm. ¿cómo te despedirías? ¿Hacemos una hasta Pues nada, pronto? animaría a la gente a eso, a suscribirse y que Sí. conste que yo no me llevo nada, así que lo digo simplemente. Yo estoy suscrito también, así que yo también me gasto el Yo dinero. también estoy suscrito. Hay información muy interesante. De hecho, incluso dentro de mi artículo se indica, por ejemplo, el tema de la zona gris. Hay un artículo en el número 5 Muy de la zona interesante. gris de Cristian, Mucho. interesantísimo, donde se explica perfectamente, es fácilmente comprensible y ahonda en el tema. No se queda en la superficie y entonces yo eso, animaría a la gente a suscribirse, a comprar también si quiere el número, en caso que le guste en formato papel. Hay gente que le gusta el papel, como a Bueno, mí. eso será en el caso que sea aquí en España, porque realmente, pues claro, si es en Sudamérica, pues es muy caro. Sudamérica no hay posibilidad, sí. Y en Sudamérica pues es mucho más sencillo pues poderse suscribir a la edición digital, donde allí también aparece pues todo lo que es la revista, está muy bien, también aparece mucho lo que es la parte de noticias,
que muchas de ellas pues no aparecen en la revista y que yo creo que pueden ser del interés de mucha gente que le está interesada en esta clase de menesteres, ¿no? Por decirlo de algún rollo. Pues nada, Fran, gracias por haber estado aquí en el canal. Espero volverte a ver muy prontito con otro nuevo e interesante tema. Y nada, hasta muy pronto. Pues gracias a ti por invitarme y encantado de haber charlado contigo. Ahora veamos que haya todo quedado bien grabado y así que estaremos más contentos todavía. Hasta Chao. luego, guapetón. Chao. Corta. Bueno.